Qué bueno que nos podamos volver a encontrar, continuando con esta serie del crecimiento cristiano. Y hoy, hoy tenemos un tema realmente, pero de esos bien picantes, porque vamos a hablar de los conflictos que existen entre padres y adolescentes. Para algunos dirán, oh, bueno, por fin alguien se va a animar a decirnos lo que está sucediendo. Bueno, es que lo tenemos que hablar. Es algo sumamente razonable que lo hablemos y que lo miremos desde la perspectiva del padre o de la mamá, pero también de la perspectiva del adolescente. No es fácil ser adolescentes, pero aún más difícil es ser padre de un adolescente. Porque las razones de lo difícil de esta relación son muchas. El adolescente experimenta muchos cambios durante esta etapa de su vida. Podríamos decir que esos cambios están concentrados en 4 áreas de su vida: físicamente, emocionalmente, socialmente e intelectualmente. El adolescente está siendo impulsado interiormente a dejar un estado de dependencia para asumir un estado de independencia. Está en la etapa de la vida en que debe aceptarse a sí mismo o a sí misma como una persona distinta y ya no más como una extensión de sus padres como lo ha sido hasta este momento. Las opiniones de sus compañeros, de sus amigos, parecieran ser más importantes que los deseos de sus padres. Conceptos, valores y tradiciones que nunca cuestionó anteriormente comienzan a ser censurados. La madurez demanda ciertos replanteos en la conducta y en las creencias. Para confundir más este cuadro, muchos adolescentes se sienten desubicados ante quienes le rodean. Ya no es más un niño o una niña, pero tampoco es un adulto. Y esta es una situación muy difícil de enfrentar. Si bien un adolescente ha dejado atrás la etapa de la niñez, aún continúa dependiendo de sus padres financieramente, para la vivienda y para muchas otras cosas. El adolescente tiene la necesidad de crecer para llegar a formar y desarrollar su propia personalidad y ordenar su propia vida, lo cual representa el hermoso despertar de la madurez. Parte de esta nueva personalidad se refleja en asumir las responsabilidades inherentes nominalmente, proveer para sus propias necesidades y quizás para las necesidades de otros. Ahora, hay una actitud de la cual todos debemos de tener cuidado. Insistir en libertad o independencia sin aceptar la responsabilidad o las responsabilidades que demanda dicha libertad está en cuestión, ¿no es cierto? Libertad sin responsabilidad nos da como resultado una dependencia aún mayor y bloquea un crecimiento adecuado. La adolescencia es una etapa importante en la vida de una persona. Esta puede llegar a ser la mejor de las experiencias o puede resultar en un desastre. El adolescente por sí mismo, más que ningún otro, determina lo que será en el futuro. Los adolescentes deben de escuchar a los adultos
quienes desarrollan un papel significante en sus vidas. Pero, los adultos son imperfectos. Ellos cometieron errores también, pero ellos tienen la experiencia que consideran invalorable y que les son de mucha utilidad para la vida de sus hijos, para la vida de sus adolescentes. La adolescencia es un tiempo excelente para descubrir a Dios. Dios está muy interesado en considerar los valores que estos jóvenes tienen y desarrollarlos en ellos. Dios apareció en la escena 2000 años atrás en la persona de Jesucristo para hacernos saber cómo es Él y cuánto Él cuida de nosotros. Él quiere que tú descubras que eres único, que eres un milagro irrepetible. Nunca ha habido ni habrá otra persona exactamente como tú. Y Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y esto es lo que Dios quiere que tú descubras. El lugar para comenzar a descubrir se encuentra leyendo la forma en que Dios entra en la historia. ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que quiere hacer en tu vida? Si lees el Evangelio de Juan, por ejemplo, con esta pregunta en mente, ¿cómo es realmente Dios? ¿Cómo es realmente Dios? Bueno, en la medida en que Dios te confronte con su gran amor, ora y pídele al Señor Jesucristo que venga a tu vida y que te perdone por todos tus pecados y comience a hacer de ti la hermosa persona que Él desea que seas. Esto comenzará a ser una aventura más significante, o yo te diría la aventura más significante de tu vida. El comenzar a caminar con Dios, Él te ayudará a que tus problemas se transformen en oportunidades de crecimiento, tus debilidades en fortalezas y tus fracasos en triunfos. Tú continuarás cometiendo errores, pero cuando te arrepientes de ellos, tu vida será enriquecida grandemente. Lo que Dios está dispuesto a hacer en ti es tan grande que escapa a tu imaginación. Te dejaría sin palabras si lo sabes. Ve y encuentra en su palabra, la Biblia, ese plan maravilloso que Él tiene para tu vida, que es realmente algo maravilloso, alcanzar los niveles de la altura a la cual Dios quiere llevarte. Dios realmente está muy interesado en los adolescentes. ¿Por qué? Porque es el tiempo o la etapa del descubrimiento. Y el descubrimiento más maravilloso que tú puedes hacer es descubrir a Dios y lo que Él quiere hacer en ti. Ahora, ser padres de adolescentes tiene también sus problemas. Por un lado, tenemos que concederles mayor libertad, pero al mismo tiempo establecer responsabilidades. Por otro lado, permitir que ellos cuestionen los valores que dan a sus vidas significado, mientras le ayudas a entender la necesidad de adecuar valores indispensables para la vida y dar lugar a sus ocurrencias
ejercitar autoridad sobre ellos sin provocarlos a ira, demostrarles cariño y simpatía sin mimarlos, ejercitar disciplina sin rechazamiento, dirección sin dominación, practicar la flexibilidad pero no la indecisión, aceptar que esta etapa de la vida de nuestros hijos o de nuestras hijas es como una aventura que nos desafía a conquistarla. Aprender a crecer junto a un adolescente es permitirle al Señor que use el gozo y el dolor para fortalecernos y enseñarnos la completa esencia del amor. Quiero darte unas sugerencias a ti, a papá o mamá, y para los adolescentes también, porque los conflictos van a aparecer. Y esto puede ayudarnos a discernir la situación y transformarse ese conflicto en algo creativo y constructivo. Primero, cada uno debe de aceptar al otro como una persona que está creciendo. Ninguno ha crecido lo suficiente y todos cometemos errores. Los papás también cometemos errores. Esto permitirá entender los problemas de los unos y de los otros, aun cuando el adolescente fracase o que los padres estén experimentando un tiempo difícil al intentar comprender el errático estilo de vida de sus hijos o de sus hijas. En segundo lugar, mantener una relación abierta y honesta. Dejar de manipularse los unos a los otros. Cuando no hay entendimiento, decírselo. Expresar los sentimientos, pero dentro del contexto de un genuino deseo de entender también a la otra persona. En tercer lugar, estar seguros de que las conversaciones no se transformen en monólogos. Es cuestión de escucharse los unos a los otros, hablar los unos a los otros. Ustedes se darán cuenta que la relación está creciendo y fortaleciéndose cuando puedan reír juntos y llorar juntos. En cuarto lugar, los padres no deben de renunciar a su papel de padres al enfrentar un conflicto. Muchos padres reaccionan como si tuvieran miedo de sus hijos. Es verdad que nuestros hijos conocen muy bien nuestras debilidades y nos atacan donde más nos duele. Como padres debemos practicar autoridad, diciendo sí o no y estableciendo límites apropiados. Los adolescentes quieren y necesitan barreras, aunque ellos puedan volverse en contra de ellas de todas maneras. Necesitan tener barreras y en tal caso se debe ejercitar disciplina sabiamente cuando los adolescentes traspasan esas barreras. Y cuando se aplica una disciplina sabia, siempre tiene que ser con una actitud de amor. En quinto lugar, los padres necesitan estar seguros que los adolescentes saben que ellos siempre están con ellos. El adolescente tiene que saber que tú estás con tu hijo, con tu hija, que estás dispuesto a escucharle, que estás dispuesto y abiertamente para alentarle de todas las maneras posibles, aún cuando le estés diciendo que no ante algo que ellos mismos quieren o desean. Por supuesto que si tu papá
o tu mamá estás muy ocupado en tus actividades para poner una seria atención a las necesidades de tu adolescente, entonces el mensaje que tú necesitas es ponerle atención. ¿Sabes por qué? Porque tu adolescente lo que está diciendo con su actitud es que él no te importa a ti, que ella no te importa, que lo que él necesita o lo que ella necesita a ti te da lo mismo. La reconciliación puede producirse cuando tú cambies tu actitud y le des a saber a tu hijo o a tu hija que te interesan en gran manera, que realmente ellos son necesarios e importantes en tu vida. En sexto lugar, es esencial que los padres quieran lo mejor para sus hijos, pero es sumamente necesario que los padres vivan sus propias vidas y que éstas no estén basadas sobre sus hijos. Recordemos que nuestros hijos son personas independientes, que les tenemos por un breve periodo de tiempo para amarles, disciplinarles, enseñarles a enfrentar la vida con seguridad y luego permitir que por sí mismos hagan su peregrinaje dentro de una comunidad y sociedad mucho más grande que el hogar. Verlos crecer en madurez y verlos tomar un lugar dentro de la sociedad como personas productivas, útiles, nos enriquece a nosotros mismos y nos permite que por el resto de nuestras vidas podamos estar agradecidos a Dios por el regalo que Él nos ha dado en nuestros hijos. Lo que podemos invertir en nuestros hijos es, por lo tanto, la inversión más importante de nuestra vida. En séptimo lugar, dar lugar a que esa madurez que se va acumulando con los días pueda producir en los adolescentes una personalidad firme y estable. Ayudarles a hacer ciertos ajustes cuando estos sean necesarios, ayudarles a aceptar responsabilidades en la medida en que la libertad de los padres se incremente. Esto permitirá que los adolescentes entiendan a sus padres de una manera mejor. Quiero darte algunos principios básicos, también a ti, joven, que me estás escuchando. En primer lugar, Dios, que conoce mejor las cosas esenciales de la vida, te dice esto: obedeced a vuestros padres. Esto es algo correcto de hacer debido a que Dios ha puesto a los padres como autoridad sobre los hijos. Él dice: honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento de Dios que tiene una promesa. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Encontramos estas palabras allí en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, manteniendo una relación sana con los padres, aprendiendo a someterse a la autoridad de ellos, ya que esto proveerá a los hijos de valores morales que les ayudará a enfrentar la vida de una manera diferente. No siempre es fácil someterse a la autoridad de los padres, porque ellos, como seres humanos, también cometen errores. Pero en la medida en que los hijos aprenden a poner en práctica la exhortación de la palabra de Dios y doblegan su voluntad a la voluntad de los padres, todo resulta más fácil y se puede lograr una buena y armoniosa relación. Al mismo tiempo,
Cuando los adolescentes aprenden a estar sujetos a la voluntad de los padres, les resulta más fácil. Sí, aunque te parezca mentira, pero les resulta más fácil someterse a la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Dios es experimentar una auténtica libertad. Y la Biblia dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En segundo lugar, honra a tu padre y a tu madre. La exhortación de la palabra no deja lugar a especulaciones. El honrar a los padres no es una alternativa. Muchos hijos ven en sus padres a seres a los cuales permanentemente se les puede demandar u obligar a que cubran sus deseos, caprichos o ambiciones, y se olvidan totalmente que ellos también tienen sentimientos. Se olvidan que ellos también necesitan del respeto, del amor y de la comprensión de los hijos. Honrar a los padres significa vivir y crecer junto a ellos en una atmósfera de respeto y comprensión. En tercer lugar, honrar a tu padre y a tu madre, la ampliación, podría decirte, de este consejo de Dios, se ve reflejado en la vida de todo hijo, toda hija, que habiendo experimentado una relación de amor y comprensión, sabe compartir con todo aquel que le rodea los valores tan profundos que fueron cultivados en el seno del hogar. Querido joven, querida joven, que han experimentado este tipo de relación con sus padres, quiero decirte que estos son seres preparados para transmitir en el futuro a sus hijos el formato de la relación que Dios desea que exista en todo hogar donde se nombre al Señor y donde Dios sea invocado, honrado y alabado. Lo más satisfactorio para los padres y los adolescentes es ser cristianos profundamente activos y dedicados en la obra del Señor, quienes puedan orar juntos para que Dios les ayude a hacer de su familia un testimonio que brille en medio de un mundo en oscuridad. Que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, te dejamos aquí nuestra dirección y nuestro teléfono. Y con gusto atenderemos a tus preguntas y trataremos de contestarlas a la brevedad posible. Que el Señor sea contigo.